Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Acuario. Les doy la bienvenida a su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar ya mismo la campanita. Si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo o más de 50 premios semanales que tengo para ti, es súper fácil. Solo debes ver el video completo y así podrás ir viendo cuáles son los requisitos. Bueno, contarte que esto lo hacemos porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy estamos con Habibi, que se está recuperando. Y bueno, eso por un lado. Contarles además que ya tenemos lecturas personalizadas privadas. Así que si quieren una, en la cajita de descripciones les dejé el link para que puedan contactarnos. Bueno, y los datos de contacto. Contarles también que la lectura del día de hoy es general, no tiene fecha, no tiene sexo, no tiene género. Si el día de hoy no resuena, simplemente déjenlo pasar. Bueno, o vayan a su signo ascendente, y si no conocen el de ustedes, también les dejé el link en el primer comentario para que lo conozcan. Vamos en este momento a hacer una lectura general. Vamos a sacar el mensaje para todos mis amigos de Acuario en general. Les dice: sé misericordioso con tu familia. Acuario, tiempo de mirar hacia esas personitas que tenemos ahí cercanas. A veces la familia como tal pueden ser tus amigos. Los amigos son la familia que escoge nuestro corazón. Pero sí es súper importante durante estos días conectar con la familia Acuario. Lo necesitas y hay alguien que también te necesita. Siento que hay una persona quizá algo mayor que está pasando por una situación emocional bastante fuerte y está necesitando de ti. Segundo mensaje general de parte de los angelitos te dice: los amigos son tu cielo. Definitivamente puede ser más que alguien de la familia, puede ser un amigo, alguien que está viviendo como una crisis emocional muy intensa, muy fuerte, te necesita durante estos días. Vamos a pasar ahora a la lectura para el plano de lo sentimental. Primero, todos aquellos que tienen una conexión de amor, una conexión especial. Y bueno, puede ser el crush, el novio, el amante, la ex, la esposa. Eso no afecta. Pueden estar juntos o separados. Puede que en este momento incluso estén en contacto cero. Quiero que justo ahora en tu mente repitas el nombre de esa persona especial mientras yo cuento hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y quiero que ahora en tu mente digas tu nombre junto al de esa persona especial. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a ver qué piensa, qué viene para la relación y qué te aconseja el tarot. ¿Qué piensa de ti? Sacaremos primero las cartas: el maestro, el 5, la sota de copas, la templanza, 4 de oros. ¿Qué viene para esta relación? El rey, carro de Hermes invertido, la fortaleza, la reina, otra reina. ¿Qué te aconseja? El 10, el 6, una muy buena lectura. El 2, finalizamos con este 9. Bueno, en términos generales, una muy buena lectura. Y aquí me apareces tú y me aparece tu pareja. Muchos sentimientos aquí, muchas copas. Bueno, vamos a comenzar entonces. ¿Qué piensa? ¿Cuál es el primer pensamiento que tiene esta persona cuando le dicen que pues le hablan de Acuario? La carta del maestro me habla acerca de una persona que todavía tiene muchos sentimientos por ti. Sí, es lo que piensa. Todavía siento mucho por Acuario, todavía le quiero a Acuario, le amo. Esa carta de la sota de copas me lo confirma. Sin embargo, veo que es alguien que en este momento está atormentado por buscar una situación para el problema de esta relación. Es alguien a quien, independiente de la cara que esté mostrando, siento que le está dando ahora sí bastante duro el alejamiento.
le está dando muy muy fuerte a esta persona. Puede que en días previos haya estado como un poco orgulloso, un poco altivo respecto a la situación, pero ahora veo que este personaje se siente muy, muy pensativo respecto a la situación. Aquí creo que pudo haber habido una infidelidad o alguien más estuvo coqueteando. Creo que fue tu persona especial y es probable que esto haya generado como algo de desconfianza o puede haber sido la causa de la ruptura. Sin embargo, esta persona piensa con mucha esperanza en la solución de este problema que hay en la relación. Hay mucho sentimiento aún de parte de él o de parte de ella hacia ti. La carta de la templanza me dice que tiene toda la fortaleza o tiene toda la convicción de que se va a poder solucionar, ¿sí? Le tiene atormentado, como te digo, puede haber sido tu indiferencia, le tiene atormentado que recibió una mala noticia, puede haber sido el hecho de que tú ya no quieras más, de que le hayas dicho, hey, ya no más, ya no quiero. Esto le atormenta, esto le ha pegado duro en el ego, esto le ha pegado fuerte en su orgullo. Entonces creo que hay posibilidades realmente de recuperar esta relación porque aún a través de las copas siento que hay mucho, pero mucho sentimiento aquí. Especialmente porque cuando saqué la línea del que se viene, mire que aquí está el rey, la reina, y sé que también hay parejas pues de la comunidad, pero esto me habla de la pareja en que se viene. Se viene que ustedes dos estén juntos, se viene que aún perdure el amor. Miren que había una tercera persona, pero esta tercera persona queda relegada, ¿sí? Esta persona desleal que intentó interponerse entre ustedes o aquellas personas que han intentado a toda costa que ustedes se separen quedan por fuera, salen de esta relación y llega un tiempo de florecimiento, llega un tiempo de reconstrucción, llega un tiempo de equilibrio. Me dice la carta de la fortaleza que si ustedes tienen como la suficiente fuerza para enfrentar todo lo que está pasando, para enfrentar lo que ha pasado, realmente hay posibilidades de superar el estancamiento que te marca este carro de Hermes. Aquí está el amor entre ustedes dos está. ¿Qué los separa? Este estancamiento que se puede superar con fortaleza. ¿Sí? Veo que puedes haber sido tú, Acuario, quien tomó la decisión o puede haber sido esta persona y se arrepiente de haberlo hecho porque esto me habla de un mal mensaje, de una comunicación fallida, de un mensaje en el cual se hizo daño. Entonces, ¿qué te aconseja frente a toda esta situación el tarot? Mucho equilibrio. Si tienen hijos, piensen en la familia. Mucho equilibrio. Necesitan hablar sobre el tema del equilibrio en la relación. Auguro de verdad con todo mi corazón que esta relación comienza a regenerarse. Viene un futuro mejor marcado por este 6. Viene mucha esperanza. Aquí en la carta del mundo es eso, la esperanza. La capacidad de abrir la mente para poder solucionar las cosas de otras maneras. El no quedarse cerrado y centrado únicamente en que lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento es lo que existe. ¿Sí? Me dice, esa es la forma, esto es lo que te aconseja frente a toda esta situación, frente a todo el amor que hay, pero hay un estancamiento de la relación. Sin embargo, se puede solucionar. Equilibrio, diálogo, abrir la mente. Van a haber malentendidos que se van a aclarar. Créeme que sí. Créeme porque siento que esos malentendidos han sido generados por esta tercera persona o por otras terceras personas, porque pueden ser varios, que simplemente les molestó, les fastidió o sintieron envidia de una relación bonita como la que ustedes dos tienen o como la que han tenido. Para aquellos a los que no les ha pasado esto, quiero decirles que el tarot no te muestra para que sientas temor a algo malo que viene, sino para que a tiempo puedas transmutarlo. Bueno, vamos a ver qué siente, qué piense, qué quiere
¿Qué siente en este momento? El pensamiento. Definitivamente estás allí 24/7, Acuario. ¿Qué piensa? La fragilidad. Se siente débil frente a esta situación, pero al mismo tiempo quiere recuperarte. ¿Qué quiere? La desesperación. Que ya termine esto, por favor, dice. Ya no quiero más. Pero veo que hay mucho amor en esta lectura y eso me encanta porque el amor siempre trae esperanza. Bueno, eso por ese lado. Esta ha sido la lectura para todos aquellos que tienen una conexión. Si no se han suscrito, los invito ya mismo a suscribirse y a activar la campanita para que de esa manera estén en los en vivo, y además los invito a quedarse hasta el final para que sepan cómo ganar una lectura gratis conmigo y apoyen nuestro refugio animal. Bueno, para mis amigos que están solteros, vienen de una época estéril. Estéril parece como que fuera un fracaso tras otro en la vida sentimental y ustedes ya están cansados, Acuario, ya están hartos de esta situación. Ya como que a algunos el tema del amor les sabe a popo. Pero me dice la carta del Áquer invertido que estás sanando. No te preocupes, estás sanando. Y cuando sanes vas a empezar a vibrar muy diferente y atraer a una persona emocional y mentalmente más sana y estable. No sé con qué clase de loca te has metido, Acuario. Pero eso te dice, vas a traer a alguien más sano emocionalmente, no te preocupes. Para la parte de lo económico, para todos aquellos acuarianos que están sin trabajo en estos días, cuidado porque hay una mujer que va a intentar estafarte con un tema económico, con un dinero. Cuidado con eso que se vea súper fácil. Sí, definitivamente mucho cuidado porque podría meterte en problemas inclusive legales. Para todos aquellos que sí tienen trabajo, la carta de la emperatriz me dice, es probable que llegue un ascenso porque te consideran alguien como muy inteligente, muy puesto ahí, muy empoderado en tu puesto. Si tienes un negocio también, te auguro que vas a empezar a marcar, como en el sector en el que te mueves, vas a empezar a marcar. Eso sí, vete despacio, vete con prudencia, te dice la carta del anciano. Recuerda que es mejor ir despacio pero seguro, lento pero seguro. Tu número de la suerte, el día de hoy en el plano de lo económico, el 32, y la carta de la generosidad te dice, si ahora estás en abundancia, comparte porque la abundancia y el compartir son como un ciclo. El uno va unido a la otra y siempre es como que se repite. Entre más das, más vuelves y recibes. Así funciona el universo. Bueno, a ti que llegaste hasta aquí quiero contarte los premios y los requisitos, pero primero invitarte a que siempre ponga nuestros videos en lista de reproducción. Puedes escuchar tu signo y luego dejar el resto en lista como en silencio por allá y nos ayudarías mucho. Bueno, contarte que los premios son una lectura privada conmigo, 50 respuestas a sus preguntas que dejen en la semana. Si son de amor, tienen que ser puntuales y dejar el signo de ambos. Y también las respuestas de los en vivo. Los requisitos son, número 1, estar suscrito. Número 2, darle like a este video y activar la campanita. Y número 3, escribir la palabra frambuesa y contarnos cuál es su postre de dulce favorito. Bendiciones a todos ustedes, los llevo en mi corazón. Y eso ha sido todo por hoy. Les mando un abrazo enorme. Bueno,